Bien, ahí se me está terminando de sumar todo el mundo. Terminamos. Bien, retomamos. Bueno, vamos con un mini ejemplo como para pensar en cómo se daría esto aplicándolo, ¿no? Hasta acá. Nosotros tendremos una variable de interés, que esa variable de interés, para el ejemplo que estoy poniendo acá, vendría a ser el salario, ¿sí? Que típicamente lo verán representado en modelos que siguen estudiando como una W, o como se dice en inglés, y la variable educación, ¿está bien? Entonces yo estoy intentando explicar el salario en función de la educación. ¿Sí? Esto después, quienes sigan estudiando quizás hasta puedan ver ecuaciones de Mincer y van a profundizar en estas cuestiones. Entonces lo que estoy intentando decir es, mira, más allá de que yo no haya estudiado nada, va a haber un valor que voy a esperar para que tome el salario, ¿no? Una ordenada al origen. Si la educación es igual a 0, ¿no? Piensen que la educación la estamos midiendo en años, entonces si yo tuve 0 años de educación, igualmente va a haber un ingreso que espero que vos adoptes, y voy a esperar que también la explicación tenga un impacto en el ingreso, ¿no? Típicamente, entonces, diríamos, yo espero que aquellas personas que estén educadas tengan un ingreso mayor, entonces esperaría ya de una que beta 1 tenga un coeficiente positivo. Ya vamos a profundizar en esto. Pero esperaría yo que, bueno, que si vos me das más años de educación, mi salario esperado incremente, entonces voy a esperar que beta 1 sea positivo, ¿no? A nivel estructural, a nivel poblacional. Y por ende, voy a esperar también que mi estimación sea positiva. El modelo estructural entonces es este, ¿no? El salario depende de un intercepto, o sea, depende linealmente de la educación, y aparte tenemos un shock, ¿no? Y acá, atrás de este modelo, están todos los supuestos que ya hicimos, ¿no? Que, bueno, que la esperanza del error condicional en la educación es 0, que la varianza del error condicional en la educación es 0 también, que no están autocorrelacionados los errores, que el muestreo es aleatorio, bla, bla, bla. La estimación, ¿no? O sea, ¿qué vamos a obtener nosotros? Vamos a obtener un beta sombrero 0 y vamos a obtener un beta sombrero 1, ¿no? Que son aquellos coeficientes que vamos a estimar con nuestro modelo. Entonces, lo que vamos a tener es, para cada nivel de educación, yo hago beta sombrero 0 más beta sombrero 1 por la educación, y eso me va a dar un doble de sombrero, ¿no? O sea, digo, pongamos un ejemplo, imagínense que beta 0 me dio 10, imagínense que beta 1 me dio 10, no, vamos a diferenciarlos, imagínense que me dio 5, entonces digo, bueno, a ver, el ingreso que yo espero para un individuo, ¿cuánto sería? Bueno, vendría a ser beta 0, que es 10, más beta 1, por la cantidad de años de educación, ¿no? Entonces, imagínense que esto es un subíndice, el ingreso esperado para el individuo I, que ese individuo I tiene 7 años de educación, ¿no? O sea, ejemplo, educación sea 7 años, el ingreso que yo espero para esta persona vendría a ser 10 más 5 por 7, ¿no? 5 por 7 debería ser 35, más 10, 45, entonces espero que esa persona gane 45 pesos, ¿no? No sé si se entiende. Cualquier cosa igual frenamos, pero... entonces, acá, si me siguieron el razonamiento, yo tenía una idea de un modelo, estimé ese modelo, ¿no? Con beta 0 sombrero y beta 1 sombrero van a ser mis estimaciones, y después lo que voy a obtener es el ingreso esperado para cada uno de esos individuos, que lo obtengo haciendo beta sombrero 0 más beta sombrero 1 por la educación que tiene ese individuo. Ese es el ingreso, el salario que yo espero para ese individuo. El valor que sea que haya optado beta sombrero 0 más el valor que haya optado beta sombrero 1 por la educación que tiene ese individuo. ¿Sí? Y esto lo hacemos para todos los individuos. Profe, esos Sí. cálculos que hiciste recién de 10 más 5 por 7 es el cálculo de W sombrero, ¿no? Claro, o sea, le puse esperado, si querés, tenés razón, pongámosle para ser consistente con cómo lo veníamos diciendo, vamos a poner W hat. ¿Está bien? Y ahí parece que le dije what, así que mejor vamos a ponerle W hat. Dale, gracias. Medio limitado Zoom para poner estas notaciones.
¿Alguna otra duda hasta acá? Igual, súper bien esa pregunta, porque si lo estaba escribiendo de una forma que era poco clara. O sea, yo acá estos valores los inventé, ¿no? No es que hice una estimación en mi cabeza con datos que saqué de algún lugar. Pero en definitiva lo que vamos a terminar encontrando en nuestro modelo, ¿no? Son dos estimaciones para los betas. Vamos a poner los sombreritos acá. Vamos a tener estimaciones para los betas, y con eso yo voy a tener el valor esperado para cada individuo, y en función de lo que obtengamos acá, lo que vamos a terminar teniendo es todo un vector que van a ser los valores esperados, los valores hat, no los valores estimados, de esa variable dependiente para cada individuo. O sea, hasta acá obtuvimos la estimación de cada parámetro, y con eso podemos obtener el valor esperado, el valor estimado para la variable dependiente en cada uno, en cada caso. ¿Está bien? Entonces, si juntamos todos estos datos, ¿no? Un poco vinculándolos con lo que hicimos más temprano, decíamos, bueno, yo voy a tener mis datos, ¿no? Que mis datos van a ser la variable explicativa y la variable explicada. Y aparte, ahora que ya estimé todo, voy a tener también el valor estimado para todo esto, ¿no? Tendría que ser i-hat1, en la prima, i-hat2, i-hat3. No, si esto lo metemos en un Excel, tendríamos todos estos datos. ¿Está bien? En nuestra planillita vendría a ser eso. Y aparte, nuestro error de estimación, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser el ingreso observado, el verdadero, el ingreso que percibía el individuo ahí, menos mi valor estimado, ¿no? Entonces, si el ingreso fue mayor que mi valor estimado, o mi ingreso fue menor que mi valor estimado, bueno, entonces ahí voy a tener un error de estimación, ¿no? Y a ese error de estimación le decimos sombrero. Entonces, finalmente, si también vamos a tener un error de estimación para cada individuo, ¿no? Este individuo ganaba cierto número, nosotros habíamos estimado otro número, pimba, tal valor. Este individuo ganaba cierto número, nosotros esperábamos este número, pimba, este será el error de estimación, ¿no? Y ahí vamos a tener finalmente compuesto nuestro Excel con todas las observaciones, ¿no? Con nuestro EHAT1, EHAT2 y EHAT3. Y así también, entonces seguimos. Y así para cada individuo. En nosotros esto de acá lo vamos a siempre, no sé si vamos a hacer así. A ver si se escribe bien. Si tengo estas tres columnas en mi Excel, ¿no? Esta columna de acá la obtengo haciendo la primera columna menos la tercera columna. O sea, yo dije Excel por decir Excel, esto en cualquier programa lo podrían terminar haciendo. Pero bueno, se entendió toda la mecánica de lo que estuvo sucediendo hasta acá. Beta sombrero 0 y beta sombrero 1, todavía no dijimos dónde sale. Pero hasta acá se entiende cuál es nuestro objetivo, qué es lo que estamos queriendo hacer, qué es lo que estamos haciendo. Sí. Sí, se entiende. Bueno, buenísimo. Entonces avanzo. Gracias ahí por la respuesta. Entonces decíamos, ¿no? Recién. Bueno, el ingreso esperado para alguien con 5 años de educación vendría a ser el valor estimado del parámetro del intercepto, el valor estimado del parámetro dependiente, ¿no? O sea, beta sombrero 0 estimado, beta sombrero 1 estimado, y al parámetro de la pendiente lo tengo que multiplicar por el valor que haya adoptado mi variable explicativa, ¿no? Entonces, yo acá le puse subíndice la cantidad de años de educación como para diferenciarlos. No es que es el individuo 5, sino que estoy poniendo como ahí medio como para diferenciarlos por años de educación, ¿no? Entonces, cuando tengo un ingreso, tengo 5 años de educación, mi ingreso estimado es beta sombrero 0 más beta sombrero 1 por 5. ¿Sí? Si beta sombrero 1 adoptaba el valor 5, como habíamos hecho en el ejemplo recién, bueno, va a ser 5 por 5. Cuando alguien tiene 6 años de educación, ¿cómo va a ser esto? Bueno, vamos a tener
el ingreso esperado para alguien con 6 años de educación, que es beta sombrero 0 más beta sombrero 1 por 6. ¿Sí? Entonces, si beta sombrero 1 es 5, voy a tener 5 por 6, 30. Va a ser intercepto. Entonces, el diferencial, ¿sí? Yo estaba con 5 años de educación. Paso a tener 6 años de educación, ¿sí? Lo que incrementa mi ingreso esperado vendría a ser la diferencia entre estos dos, ¿no? W6 menos W5, o sea, lo que yo espero que aumente mi ingreso entre tener 5 y 6 años de educación, vendría a ser el ingreso esperado, voy a iluminarlo acá con la herramienta Zoom, el ingreso esperado cuando tengo 6 años de educación, menos el ingreso esperado cuando tengo 5 años de educación, ¿no? Y bueno, el beta sombrero menos beta sombrero, los puedo simplificar. Después tengo beta sombrero 1 por 6 menos beta sombrero 1 por 5, ¿no? Fíjense que está todo dentro de un paréntesis, por eso menos. 6 menos 5 es 1, entonces la diferencia de ingresos entre tener 6 años de educación y tener 5 años de educación es igual a beta 1. Sí, sombrero. Acá me comí el sombrero. Vamos a agregarlo. Esta vendría a ser mi diferencia esperada. Como ese retorno a ese año de educación, a ese sexto año de educación. Ahora, esto lo podemos presentar directamente como una diferencia, ¿no? Que en general, para pensar a las diferencias discretas, es como que, al menos a mí me lo presentaron en su momento como la versión discreta de una derivada, ¿no? Nosotros cuando derivamos 2 por x, bueno, x era continua y nosotros podemos derivarlo en cualquier punto de su dominio. A esa función en particular al menos la podemos derivar. La diferencia es, bueno, si x fuera discreta, ¿cómo sería esto? Entonces lo que hacemos es, existen diferencias de distintos órdenes, ¿no? Pero si yo aplico diferencia acá, ¿qué tengo? O sea, la diferencia la simbolizamos con este triangulito hacia arriba, ¿sí? Que este triangulito se llama delta. ¿Y qué vendría a ser delta? Bueno, es un operador lineal, así que también lo puedo distribuir entre distintos sumandos. Entonces, puedo hacer delta por beta 0 más delta beta 0 más delta beta 1x. Entonces, eso vale, lo puedo hacer. ¿Y en qué consiste una diferencia? Si yo hago la diferencia de una variable, ¿no? Lo que hago es decir, bueno, vamos a poner así, función de esa variable. Voy a borrar todo que me quedó bien. Yo tengo una función, ¿no? De cualquier cosa. Digamos de x, así no cambio la notación. Delta de esa función vendría a ser agarrar esa función y en donde dice x, le sumamos 1. ¿Sí? Podría ser de otro orden la diferencia, entonces si alguien es de exactas, permítanme esa pequeña libertad, ¿no? Yo acá voy a directamente quedarme con la diferencia de en 1. En donde tengo una x, le sumo 1 y le resto evaluado en x sin alterarlo, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser esto? Agarro y hago, si yo hago delta de beta, 0, ¿no? Que no tengo ninguna x acá adentro. Bueno, agarro y hago esto, en donde dice x, meto x más 1. En ningún lugar tengo x, así que lo dejo como está. Y después le resto, y en donde decía x, dejo x. Bueno, en ningún lugar tengo x, así que lo dejo como está. Perdón, acá lo escribí mal, esto vendría a ser un menos. Entonces, beta sombrero 0 menos beta sombrero 0 es 0. Listo, ya está, perfecto. Lo que me queda es esta segunda parte, ¿no? Beta sombrero 1 por x. Y ahí sí tengo una x. Entonces, en donde tenía x, escribo x más 1. En donde tenía x, dejo x. ¿No? Beta sombrero por x más 1 menos beta sombrero por x. Y fíjense que acá es hacer una distributiva sencilla. Yo en donde tengo x, voy a tener beta sombrero por x más beta sombrero menos beta sombrero por x. ¿Sí? Voy de vuelta, es un cálculo sencillo. Beta sombrero por x más 1 hago distributiva. Me queda beta sombrero por x más beta sombrero menos beta sombrero por x. O sea, estoy sumando y restando beta sombrero por x. Eso lo puedo simplificar, ¿no? Entonces,
¿qué me va a terminar quedando? Que la diferencia, el diferencial en el ingreso, cuando cambio en una unidad mi variable explicada, es igual a beta 1 sombrero. ¿Sí? El cambio que yo espero para, o sea, el cambio que yo espero, ¿no? Que digo, esa palabra es muy importante, que yo espero en mi variable explicada, dado mi cambio en una unidad de mi variable explicativa, es igual a beta 1 sombrero. ¿Ok? Nada, digamos, es quizás un poco intuitivo, pero me parece importante remarcarlo. Entonces, si yo aumento un año de educación, mi ingreso aumenta en beta 1 unidades, ¿no? En aquello que sea que lo esté midiendo al ingreso. Si yo aumento 10 años de educación, voy a aumentar mi ingreso en 10 por beta 1. Yo estoy haciendo otro análisis de regresión, ¿no? Que bueno, que la inversión en publicidad y mis ventas, ¿no? Bueno, entonces si yo aumento en un peso de inversión en publicidad, mis ventas van a aumentar, o sea, mis ventas esperadas van a aumentar beta 1 pesos, beta sombrero 1 pesos, si queremos ser más específicos. ¿Está bien? ¿Alguna duda con esto? Profe, pero entonces eso iría variando, ¿no? Es decir, me hace acordar cuando en economía decíamos marginal decreciente. Bueno, o sea, no, sería fijo. digamos, podría serlo, pero nosotros estamos en el caso más simple, ¿no? Entonces esto siempre va a ser lineal. Digamos, está muy buena la pregunta porque, digamos, probablemente uno hasta quizás tendría más interés por casos, o sea, no es que tendría interés porque caprichoso, sino que probablemente hay muchos casos donde le podrían interesar, ¿no? Por ejemplo, acá Esteban hablaba de capaz, no sé, una utilidad marginal que es decreciente, o sea, una función que no sea siempre lineal. Pero fíjense que nosotros siempre dijimos nuestro análisis, vamos a tener una recta de regresión que va a ser una recta, una línea recta. Entonces acá el aporte siempre va a ser el mismo. Si, no sé, si esto tiene que ver con una de actividad, con las ventas, con lo que sea, si yo aumento, voy a apagar el video que ahí me dijo que mi conexión es inestable. Si yo aumento una unidad estando parado acá o estando parado acá, es lo mismo, ¿no? O sea, no es que es creciente o decreciente. Como es una recta, va a ser siempre el mismo el aporte, ¿sí? O sea, ¿se entendió por qué? Sí, gracias. Sí, es decir, si no fuera una recta, ahí sí iría variando. Claro, sí, y la forma de esta diferencia también sería distinta. Porque tendríamos, probablemente en vez de x, no sé si queremos, imagínate que tenés alguna relación de este tipo, ¿no? Una relación creciente, en vez de x acá tendrías x cuadrado. Y si haces delta x cuadrado, acá tendrías x más 1 al cuadrado. Y tendrías un binomio que desarrollar. Al final de cuentas, esta función te va a depender del valor que adopte x. Pero eso es un poco más complejo, o sea, no estamos con eso. Está buenísima la pregunta y la inquietud, pero desde el momento estamos con esto que es un poco más, un esquema más básico. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Bien. Bueno, si nadie más tiene alguna consulta, avanzamos. Bien. Bueno, entonces pasamos al método de estimación, ¿no? ¿Cómo hacemos para estimar esto que ya hemos discutido, que hemos pensado, que hemos presentado? ¿Cómo hacemos para estimar esos betas? ¿No? Que es como la gran pregunta, porque decimos, bueno, yo creo que esto tiene este comportamiento, lo voy a estimar, voy a encontrar esto, voy a encontrar lo otro. Sé que cuando lo estime voy a cumplir ciertas propiedades. Bueno, ¿cómo lo estimo? ¿No? O sea, propusimos un determinado esquema, un determinado comportamiento. Ahora vamos a decir, bueno, está bien, dado todo esto, ¿cómo hago para estimar mis betas? Repasando, nuestro modelo es el ingreso explicado por, bueno, tiene una ordenada de origen, una parte autónoma, una parte que es explicada por la educación y después, bueno, recibe yo. ¿Está bien? La estimación, el W sombrero,
Y eso depende de los parámetros estimados y el nivel de educación, ¿no? Entonces, ahora, ¿de dónde salen esas estimaciones? Nosotros en su momento dijimos, bueno, a mí me interesa un parámetro, ¿no? Yo decía, bueno, tengo una X, una variable X que era, no sé, dijimos un montón de cosas. Que la norma, que eran las ventas, que eran un montón de cosas. Que era el diámetro de algo, de algunos productos, ¿no? Entonces decíamos, bueno, esta distribución normal con media mu y desvío sigma. Ok, genial. Ahora, nosotros después para estimar mu, ¿qué hacíamos? Decíamos, bueno, yo a mu no lo conozco, lo estimo, ¿no? Y mi estimador de mu, que también dijimos que era mu sombrero, ¿no? Porque es el estimador de este parámetro, era este. Bueno, entonces acá es algo similar. Voy a tener una muestra y con esa muestra, en vez de beta 0 y beta 1, voy a llegar a beta sombrero y beta sombrero. ¿Ok? Y que hablaron por el chat, así que voy a abrir eso. Martina, ¿a qué te referís a una interpretación probabilística? O sea, lo que hay acá es una interpretación de si aumenta mi valor esperado, o sea, se reduce, o lo que sea. Igual también vamos a ver después algunas profundizaciones en estos modelos, pero lo que uno interpreta a partir de esto es la relación que hay entre dos variables. Perfecto. Ok. Se te escucha un poco cortado igual, pero escuché que dijiste perfecto, no sé Sí, si había sí. alguna pregunta más. No, después he hecho esto de los, que ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la sumatoria, pero hasta ahí. Claro, bueno. Sí, se corta un poco, pero joya. Bueno, me quedo tranquilo que no hay ninguna duda, igual cualquier cosa me consultan. Eh, entonces, lo que vamos a hacer acá es quizás presentarlas de una forma muy básica o sencilla, ¿sí? A qué forma funcional, qué forma tienen estos parámetros. Y la demostración la vamos a omitir. Si alguien quiere ver cómo se muestra esto, nos quedamos un rato, no hay problema. Pero a los fines de... Perdón, ¿me escuchan? Me dice que mi conexión es inestable. No sé si me están escuchando ahora. ¿Se escucha bien? Sí, se va, Más como que se va o menos. cortando cada muy poco, pero sí se escucha. O sea, se termina. Claro. Bueno, yo sigo, pero si se traba o lo que sea, me dicen, se va a repetir que se trabó. Voy a intentar ir un poquito lento, así si se llega a trabar, no es que corta del todo la explicación. Las expresiones, decíamos, las voy a dejar acá, las voy a presentar. Voy a decir cómo, o sea, y esto es a nivel poblacional, ¿no? Fíjense que estos betas no tienen los sombreros, sino que son los parámetros en sí. Y después vamos a dar cómo lo estimamos, ¿no? Son esas dos. Acá Valentina me hace una pregunta, no sé, Valentina, si me querés comentar un poco mejor tu duda, y que lo estés haciendo por el chat. No sé si querés prender el micrófono y lo comentás ahí abiertamente. Nada, bueno, cuando quieras, prender el micrófono y nos preguntas. Pasa si no me quedó muy claro, no sé si arrancar desde la Filmina 1 o desde la 34. Y bueno. Decía, estos coeficientes son los parámetros poblacionales, ¿sí? Y estas fórmulas, yo acá no las estoy demostrando, las podemos demostrar, pero digamos, si alguien quiere ver después la demostración de cómo llegar a estas expresiones, nada, después podemos profundizar, pero en definitiva, estas vendrían a ser nuestras expresiones y estos vendrían a ser nuestros estimadores, ¿no? O sea, en realidad este vendría a ser el estimador de beta 1, ahora vamos a ver el de beta 0. Para estimar el parámetro beta 1, lo que nosotros querríamos hacer sería estimar la expresión que tenemos acá, ¿no? Nosotros querríamos estimar la covarianza sobre la varianza, ¿sí? Entonces, ¿cómo estimo esto? Bueno, estimo haciendo el cociente de mi estimación de la covarianza sobre mi estimación de la varianza.
nada, simplifico los n's que tengo en el numerador y en el denominador. Entonces mi estimador de beta 1 sombrero es este, ¿sí? Hago la sumatoria de i menos la media muestral de i por x menos la media muestral de x. Y todo eso, que me va a dar un número, lo voy a dividir por la sumatoria de cada x menos su media muestral, ¿no? O sea, si nosotros teníamos un Excel, ¿no? Donde yo tenía mis valores de i, tenía todos mis valores de i, y yo decía, bueno, que la media muestral de i, ¿no? Se piensen en estadísticas descriptivas si quieren, ¿no? Qué sé yo, me daba, vamos a ponerle 2. Entonces ustedes lo que se harían sería armarse i menos i barra, ¿no? Que este vendría a ser el primer valor, menos i barra, el segundo valor, menos i barra, y así. Por otra parte harían lo mismo con x, ¿no? Tendrían los distintos valores de x, todos los valores, todos los valores, todos los valores, y también obtendrían de su muestra un valor para la media muestral de x, ¿no? Que no sé, les da 3, por ejemplo. Entonces después se generan en otra columna x menos x barra, ¿no? Y acá, de vuelta, el valor que adopta la primera x menos x barra, ¿no? Digamos que el x barra vendría a ser un número, ¿no? Que puede ser 3, e y barra puede ser un número que puede ser 2, ¿no? Y acá y1 vendría a ser, si vamos con el caso de los años de educación y el ingreso de la primera persona, ¿no? Que yo capaz que ganaba 3 pesos, bueno, la cantidad de años de educación de la primera persona, capaz tenía 2 años de educación, bueno, y eso. Y después lo que hacemos es, tenemos que generarnos el producto, ¿no? O sea, queremos, para la parte de abajo, lo que tenemos acá es, y en otra columna me genero, acá, perdón, la chanflé un toquecito. Vamos a generarnos una columna que tenga todos los x menos x barra, ¿sí? Esto elevado al cuadrado. Y nuevamente, bueno, lo que vamos haciendo es elevar al cuadrado, ¿no? Por ejemplo, acá yo tendría x1 menos 3 elevado al cuadrado. Y así con todos. Hasta que llegamos al final. Y sumamos toda esta columna. ¿Sí? Toda esta columna de acá. No sé si me deja seleccionar múltiples, no, no me deja. Pero bueno, toda esta columna de acá, toda esta columna, la sumamos y eso es lo que tengo que meter en el denominador. No se me va a dar un numerito. Entonces fíjense, es un cálculo que uno quizás lo ve en fórmula y asusta un poco, pero digo, es como cuando estábamos en estadística descriptiva y poníamos que la sumatoria de este por aquel y nos asustaba un poco. Bueno, es lo mismo, vamos a hacer la sumatoria después de estas columnas y es sencillo como eso. Después, para la parte de arriba, lo que tendríamos que hacer sería, armamos una nueva columna con esto por esto, ¿no? O sea, vendría a ser el producto de la columna 2 por la columna 4 de lo que estoy armando acá. ¿Sí? Y nuevamente, esto de acá, vamos a irle generando, me va a quedar i1 menos i barra, que dijimos que era 2, por x1 menos x barra, que dijimos que era 3, ¿no? Y nuevamente, si acá el ingreso de la primera persona era 4 pesos, bueno, 4 pesos. Si la cantidad de años de educación de la primera persona eran 2 años de educación, bueno. Y acá esto es un número también, ¿no? 4 menos 2 me da 2, 2 menos 3 menos 1, listo. 2 por menos 1, menos 1. Menos 2, perdón. ¿Está bien? Uy, me lo cerró. Mira vos. Ah, bueno. Haríamos la suma de toda esa columna, perdón. Haríamos la suma de toda esa columna y ¿qué nos quedó? Nos quedó el valor del numerador. Entonces fíjense que al final del día, todo esto de acá que se ve como súper complejo, en realidad es hacer un número dividido otro número, ¿no? Qué sé yo, que el numerador les dio 4, el denominador les dio 2, entonces 4 dividido 2 es 2, listo. Entonces beta sombrero 1 es igual a 2. Entonces, y les dio un numerito, y listo, una realización de ese estimado. Al igual que como con X barra, que al final llevamos a 4 o algo así, bueno, lo mismo. Esto también lo podemos expresar de esta manera, no es difícil demostrarlo.
yo puedo agarrar, distribuir acá, hacer este producto y desarrollar este binomio y después distribuir las sumatorias. Y llego a esta expresión de acá. Y por otra parte, el estimador de la ordenada de origen lo puedo estimar de esta manera, ¿no? Que vendría a ser la versión muestral de esto que tengo acá, ¿no? Yo acá dije, bueno, el parámetro es la media de la variable dependiente menos beta 1 por la media de la variable independiente, ¿no? Entonces acá vendría a ser algo similar. Me vengo a la siguiente filmina. Ahí estamos. La media de la variable dependiente la estimamos con y barra. La media de la variable independiente la estimamos con x barra. Y beta 1 lo voy a estimar con beta sombrero 1, ¿no? Con el mismo estimador que obtuvimos recién para beta sombrero. Estos cálculos, naturalmente, se imaginarán, vienen ya automatizados en cualquier paquete. De hecho, en R va a ser escribir un código de una línea como largo y ya obtenemos toda nuestra estimación y nos dan un resumen con un montón también de otros datos, de otras estimaciones súper relevantes. Nos va a dejar automatizados también, nos va a traer automatizado un montón de información aparte de esto, pero este es el fundamento y, digamos, más allá si después vamos a aplicarlo en R o no, esto hay que entenderlo. De hecho, vamos a hacer 1 o 2 ejercicios de la guía que son trabajando con estas fórmulas. Pero digo, si lo tuvieran que hacer computacionalmente, no va a hacer falta que anden calculando todas estas columnas que dijimos recién, pero pueden hacerlo y verificar que van a llegar al mismo resultado. ¿Se entendió esto hasta acá? Profe, de forma matemática sería como que vos hiciste una recta utilizando las medias y con eso calculaste la pendiente y después con la pendiente sacaste la ordenada del origen. O sea, a nivel matemático, yo me fijé la covarianza entre dos variables aleatorias. Eso lo dividí por la varianza de mi variable explicativa y eso me da el coeficiente de la pendiente. El intercepto lo que me da, o sea, no es la media de la dependiente ni la media de la independiente, es esta diferencia, ¿no? Y eso lo que me da es la recta. Yo tenía todos mis datos, ¿no? Que siempre somos optimistas y siempre ponemos pendiente positivo. Y eso lo que nos da es la recta, ¿no? O sea, si a mí esto me daba otro intercepto, me iba a dar otra recta paralela, pero más arriba, o si no, otra recta paralela, pero más abajo, ¿no? Si me da otro beta 0. Si me cambias el beta 1, parto del mismo lugar y voy a tener o una pendiente más alta o una pendiente más baja, ¿sí? Ahora, con este cálculo, ¿qué es lo que obtenemos? Lo que obtenemos es la recta que mejor ajusta, de todas las rectas que podríamos hacer, la recta que mejor ajusta a estos datos, ¿sí? Estos estimadores, o sea, la forma de estimar esto, surge de minimizar el cuadrado de los errores, ¿sí? Lo explico un poco rápido. ¿Por qué minimizamos los cuadrados de los errores? Ahí estamos. Porque si yo intento minimizar a los errores en... ¿Perdón? Si yo intento minimizar la suma de los errores, el problema que voy a tener es que hay errores que se compensan, ¿no? Si yo intento minimizar la suma de los errores en módulo, voy a tener solucionado ese problema de que... voy a tener solucionado el problema de que los errores se estén compensando. Pero nosotros lo que hacemos es minimizar los errores al cuadrado y con eso lo que hacemos es penalizar más fuertemente. Si yo minimizo eso, estoy penalizando más fuertemente los errores que están lejos, ¿no? Porque un valor elevado al cuadrado me pesa más. A nivel más matemático, esto es lo que estamos haciendo, ¿sí? Sí, profe, gracias.
Genial. Dejé de compartir pantalla, perdón. No sé si hay alguna otra duda. Acá comento un poco más eso. Si no hay ninguna duda hasta acá, voy a comentar un poquito sobre la justificación y todo eso, que es un poco más lo que está por detrás, que es lo que estábamos mencionando recién. Pero, digamos, si quieren, nada, lo podemos opinar también. Bueno, Sebas, tengo una pregunta. dale. Si el promedio de X, rayo, todo eso, si no nos los va a dar por enunciado, o sea, siempre lo vamos a sacar los estimadores. O sea, en los enunciados puede ser que te den directamente estos X barras y la sumatoria de X cuánto vale, o que te digan cuánto vale esta sumatoria de acá. Eso en un enunciado tranquilamente puede pasar. Vos en la vida real, con lo que te vas a encontrar es con un montón de datos, ¿no? Con un Excel o lo que sea. Vas a encontrar todos tus datos así organizados en columnas, que pueden estar organizados en distintos formatos, o sea, hay distintas formas de administrar la información, entonces puede ser que eso también sea distinto. Pero lo que va a tener es un montón de información y, digamos, la vida real no te dice, bueno, esto vale la sumatoria esta, esto vale la sumatoria esta, sino que directamente uno lo que va a hacer es usar esta información y con eso estimar todo esto. Si lo hacemos a mano, este estudio, bueno, tendríamos que ir armando todas esas columnas, como habíamos mencionado. Naturalmente lo que hace uno es hacer una estimación un poco más automatizada, ¿no? Para no tener que hacer todo ese trabajo manualmente. Es mucho más rápido. Claro, ese es el miedo que tengo. Yo lo hago a mano, entonces es 4 veces más tiempo. Uh-huh. Déjenme ver nomás un poco. Bien, nos queda poquito y nos queda un minuto de clase. Un minuto de video. Así que lo que les propongo es, no creo que me alcance un minuto para explicar un poquito esta intuición de acá, que bueno, que es lo que si bien ya lo mencionamos, me gustaría, aunque sea plasmarlo un poco por si alguien se mareó, porque cuando uno las cosas las explica en el aire son un poco más difíciles de seguirlas. Nada, si les parece, cortamos acá 2 segunditos, aparte me tengo que mover, así que si quieren váyanse a tomar un vasito con agua, a calentarse el agua para el mate, no sé. Y retomamos, son y 20 y 25 ya estamos acá. Sí, yo porque tengo que mover la computadora. Nos vemos ahí en 5 minutitos.